Sí, ok. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Se ha dilatado un poquito el inicio de la sesión, básicamente por las instrucciones, que obviamente son muy importantes para el curso, ¿no? En este caso, el curso trata de computación en la nube, ¿ya? Así que espero que algunos tengan ciertas nociones y quienes no las tienen, el día de hoy, pues, la primera clase trata precisamente de ello, ¿no? Aprender un poco de nociones, saber si es que están utilizando o no están utilizando servicios en nube, ¿no? Y responder un poco estas consultas que podrían suscitar cuando ustedes postulan quizás algún trabajo, ¿no? Que hacen referencia a computación en la nube, ¿no? Muchas veces computación en la nube se trata como un fin y no lo es más bien un medio para lograr un fin, pero es de vital importancia, ¿no? Así que vamos a empezar el día de hoy con ello. Ya vamos. En la diapositiva que les he compartido, también he puesto ahí un enlace de las tendencias de todo lo que es el 2020 en adelante, ¿no? Que hace referencia ahí al CEO de NVIDIA, ¿ya? Jensen Huang, así que por ahí sería importante que lo puedan ver. Hay traducción en español, ¿no? Porque la conferencia la da en inglés, así que igual lo van a poder entender. Un poco para que tengan en claro cuál es el horizonte que se viene trabajando en el rubro tecnológico, ¿no? Muy bien, como siguiente punto tenemos los temas que vamos a tratar dentro de esta primera clase, ¿no? Tenemos lo que es la introducción a Cloud Computing, ¿no? En principio, ¿qué es la nube, ¿no? Cuáles son los conceptos básicos, los modelos de servicio, las ventajas, los desafíos que trae la adopción de esta tecnología, los principales proveedores, ¿no? En este caso, en el mercado todavía sigue siendo Azure, AWS, GCP, ¿ya? Está entrando con fuerza Google Cloud, perdón, Huawei Cloud y Oracle Cloud, ¿ya? Entonces tenemos que tener también presente a esos otros players, ¿no? Jugadores del entorno, ¿no? Vamos a comparar un poco lo que son los precios, los servicios que brinda cada uno de ellos. Hay servicios que son brindados por unos fabricantes y no por otros, ¿no? Entonces también es importante que lo tengan presente. ¿Cuáles son los casos de uso? ¿Por qué tendría que utilizar cloud computing? ¿Por qué utilizaría yo? ¿Por qué lo utilizaría la empresa donde trabajo? ¿No? Y si no lo utiliza, ¿por qué yo tendría que proponer el uso de cloud computing en la empresa donde laboro, ¿no? Y si tienen un emprendimiento, ¿por qué mi emprendimiento debería ser cloud first, ¿no? La solución de cloud como una primera adopción, ¿no? Muy bien, vamos a ver un poco qué es la nube, ¿no? Cuáles son los conceptos básicos que ya les comenté, ¿no? Y esta es una definición que les quiero compartir, ¿no? Que es un modelo de computación que permite el acceso bajo demanda a recursos informáticos a través de Internet, ¿no? Entonces, si no estuviera definido cada uno de esos puntos que he resaltado, no estaríamos hablando de computación en la nube. Profe, ¿puedo tener computación en la nube sin internet? No se puede. Pero yo tengo un centro de datos. No se puede. Porque estaríamos hablando de una solución on-premise, no de una solución de nube. ¿Ya? Cuando estamos hablando de nube, sea pública, sea privada, tiene que tener acceso a internet. Si no tiene acceso a internet, no podemos hablar de nube. ¿Ya? Y obviamente, la nube tiene que tener recursos de cómputo. Si no tiene recursos de cómputo, tampoco estaríamos hablando de computación en la nube. Coloquialmente se le dice la nube simplemente, ¿no? Pero la forma correcta en que deberíamos llamarlo sería computación en la nube, informática en la nube, entre otros, ¿no? Tenemos que tener acceso bajo demanda, ¿no? Mientras más va creciendo el negocio, debo tener capacidad de crecer. Mientras voy teniendo menos necesidades, también tiene la función de poder disminuir esos recursos informáticos, ¿no? ¿Y a qué hacemos referencia con recursos informáticos? ¿No? Llámese la capacidad de cómputo, el almacenamiento, soluciones de bases de datos, entre otros, ¿no? A eso se le llaman recursos informáticos, ¿no? Y compartidos, obviamente, ¿por qué?
Podemos utilizarlos nosotros, lo pueden utilizar otros clientes, nuestros proveedores, entre otros. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a la descripción, ¿ya? Quiero que levanten la mano, ahí tienen la opción de poder levantar la mano en el aplicativo. ¿Cuántos de ustedes utilizan nube o creen que utilizan nube en la actualidad? ¿Mm? ¿Ya? Al final, de hecho, al final del curso, al final de esta clase, vamos a ver cuántos de ustedes cambian de opinión. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, continuamos con lo que es descripción de los tipos de servicio en la nube, ¿no? Vamos a compartir esta parte. Aquí nosotros vamos a aprender cuáles son los tipos de servicio, ¿ya? Los tipos de servicio es un concepto que se suele confundir mucho con los tipos de nube también, ¿ya? Entonces, es diferente decir tipos de servicio en la nube con los tipos de nube o modelos de nube, ¿ya? Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra o la oración tipos de servicio, las clases, ¿no? O los tipos deben tener la palabra servicios, ¿ya? Si no lo tienen, no estamos hablando de tipos de servicio. ¿Y cuáles serían esos tipos de servicio? Tenemos tres tipos de servicios. De hecho, han creado, se han acuñado otros términos de servicio, pero que no son originarios de la clasificación para lo que es cloud computing. ¿Ya? Para cloud computing tenemos tres tipos de servicios y están en la parte superior. ¿Ya? De hecho, lo voy a poner aquí. Estos son los tres tipos de servicio. Tenemos infraestructura como servicio, entonces tiene la palabra servicio. Plataforma como servicio también tiene la palabra servicio. ¿No? Y software como servicio tiene la palabra servicio. Entonces tenemos enfrente lo que son tipos de servicio en la nube, ¿no? Ahora, ¿cuándo escojo uno? ¿Cuándo escojo otro? ¿Ya? Ahí regreso a lo que es el modelo de responsabilidad compartida. De hecho, este es lo que se le conoce coloquialmente como la matriz de uso de cloud computing. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en base a la responsabilidad que yo quiera tener, o la responsabilidad que yo no quiera tener, voy a escoger un tipo de nube u otra, ¿no? Un tipo de servicio de nube u otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos los tres tipos de servicio que están ahí, ¿no? Software as a Service, conocido como SaaS, tenemos PaaS, que es plataforma como servicio, y por último tenemos IaaS, ¿no? Que es infraestructura como servicio. A la derecha tenemos un punto que dice on-premise, ¿ya? On-premise, y está todo pintado de azulito. El entorno on-premise hace referencia a un centro de datos local, ¿ya? A un centro de datos que no tiene la funcionalidad de poder ser compartido hacia Internet y en donde yo voy a administrar absolutamente todo. Hasta yo voy a poner el personal de seguridad que va a cuidar ese centro de datos, ¿no? Entonces, aquí yo voy viendo las responsabilidades que tienen cada uno de los tipos de nube, del tipo de servicio de nube, ¿no? En un centro de datos on-premise, como les comenté, tenemos la seguridad física, ¿no? En el primer punto, en el punto de abajo que dice Physical Data Center, ¿no? Yo voy a ver todo lo que todo lo que converge en torno a un centro de datos físico, ¿no? Entonces yo soy responsable de los servidores, de los racks, de la parte eléctrica, ¿no? Del aire acondicionado, del sistema a tierra, del sistema contra incendios, ¿no? Entonces, yo soy responsable de todo eso. Si yo quiero tener esa responsabilidad, pues bienvenido, puedo tener un centro de datos on-premise. Si yo me quiero liberar de esa parte, ¿no? De tener la responsabilidad de gestionar, de administrar, de diseñar un centro de datos físicos, ya no utilizaría una solución on-premise, sino me iría a una solución de nube. Para eso tengo tres tipos, ¿no? Yo podría optar por la solución de IaaS, de PaaS y SaaS, donde esa responsabilidad del centro de datos físico ya es de mi proveedor. En este caso, por ejemplo, de Microsoft, ¿no? Y seguimos subiendo el nivel, ¿no? Seguimos subiendo el nivel, podríamos ir, por ejemplo, la red física, ¿no? Physical Network. En la Physical Network, ustedes conocen los elementos que se llaman switches, ¿no? Los cables, cableo estructurado, ¿no? La red Wi-Fi.
¿no? Todo lo que converge a la parte de red, si es que yo tuviera un centro de datos, yo soy responsable de eso. Se malogra un switch, yo tengo que reemplazarlo. Yo tengo que volverlo a configurar, ¿no? Si yo tengo no sé, un cable en mal estado, yo lo tengo que cambiar. Entonces, se van dando cuenta de las responsabilidades que voy teniendo para poder tener yo un centro de datos on-premise. Van creciendo, ¿no? Y si ustedes tienen un negocio que se dedica solamente, por ejemplo, a un aplicativo de taxis, ¿no? Conocido como Uber, ya, ¿no? Uber, si bien no tiene un solo taxi en el mundo, tampoco tiene un solo centro de datos, ¿no? Porque su core de negocio no es tener un centro de datos, ¿no? ¿Para qué cargarse con esa responsabilidad? Ellos utilizan los centros de datos, pues, de proveedores públicos como Microsoft, como AWS y como Google Cloud, ¿no? Physical host, ¿no? Terminando, yéndonos por el tercer punto, ¿no? El physical host, voy a poner aquí para poder señalarlo. También, el mismo caso, ¿no? Los physical hosts hace referencia a los servidores, ¿no? Los servidores donde se alojan esos aplicativos, ¿no? Cuando ustedes hacen un desarrollo, ustedes tienen que alojar ese desarrollo en algún servidor, porque no funciona de una manera aislada, tiene que trabajar de una manera íntegra. Y no es un solo servidor el que se instala, porque ustedes quieren tener alta disponibilidad, ¿no? No quieren que cuando ustedes estén haciendo su transacción del Yape, del Plin, o escuchando su música de Spotify o de YouTube Music, se les termine cayendo el servicio, ¿no? Entonces, con un solo servidor no van a poder cubrir esa necesidad. Necesitan una granja de servidores. Y esa granja de servidores, para que estén interconectados, necesitan también una gran cantidad de switches, una gran cantidad de conexiones de cableados de cobre, de fibra, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran eso en una solución on-premise, ustedes serían responsables de eso también. Cuando ustedes migran a la nube, dejan todas estas responsabilidades, o sea, toda la capa física la están dejando de responsabilidad para el proveedor de nube. Entonces, estos tres primeros puntos se les llama responsabilidad transferida al proveedor de nube, ¿no? Entonces, cuando yo migro mis servicios a las soluciones de nube, como SaaS, PaaS o IaaS, yo ya no soy responsable de esto, ¿no? No me importa qué servidor es, cuánto de memoria tiene, qué sistema, middleware, ¿no? O firmware necesito actualizar. No, yo no me hago responsable de nada de eso. Igual en la capa de red, igual en el centro de datos, ¿no? Entonces, si ustedes no se quieren hacer responsables de ninguna de estas, ya estarían encajando en una solución de tipo nube, ¿no? Ahora, tenemos como siguiente grupo de responsabilidades las responsabilidades que varían según el tipo de servicio de nube, ¿no? Entonces, responsabilidades que varían en base a si es una solución del tipo IaaS, si es solución del tipo PaaS o solución del tipo SaaS, ¿no? Entonces, cuando un usuario o un cliente dice, yo quiero irme a la nube, pero quiero tener el control de mi sistema operativo, yo quiero decidir qué sistema operativo instalo, yo quiero dar mantenimiento, hacer actualizaciones de mi sistema operativo. ¿Qué solución es la ideal para ese cliente? La solución del tipo IaaS, porque es la única que le va a permitir tener control y responsabilidad del sistema operativo, ¿no? Las demás, tanto PaaS como SaaS, ustedes no tienen el control de eso. Ese control, ¿quién lo tiene? El proveedor de nube, ¿ya? Y por el otro lado, los controles de red, ¿quiénes pueden ingresar? ¿Quiénes estarían restringidos? ¿No? Es una especie de seguridad, por así decirlo, ¿no? Si yo voy en un entorno de ellas, pues yo puedo tener ese control también. Puedo, además de tener el control, obviamente tengo la responsabilidad, porque si yo me equivoco configurando esta solución, pues por mi culpa va a poder ingresar alguien que no está autorizado, ¿ya? Entonces, recuerden, mientras más libertad o más control quiero tener yo sobre una solución, voy a tener también más responsabilidad, ¿ya? Muy bien, entonces el siguiente punto es en los controles de red, en una solución de PaaS, ¿ya? Una solución del PaaS puede ser una solución de base de datos en nube. Si yo tengo una solución de base de datos en nube, como Postgres, por ejemplo, yo puedo decirle
a mi solución del PaaS, decirle que la única IP que puede conectarse a esa base de datos es la que está en mi casa, ¿ya? Esa es la única IP. Otros por ahí que estén en la calle, en una cabina de internet, en otro país, no se van a poder conectar a esa base de datos. Yo puedo establecer controles de red, pero ¿por qué aparece aquí los dos colores? Porque eso es compartido. Yo puedo configurar una parte y otra parte ya viene preconfigurada por parte de mi proveedor, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, cambiar el puerto de conexión para mi base de datos, no puedo. Eso ya mi proveedor de nube es el responsable y él se ha hecho cargo que en ese puerto él va a dar ese servicio, ¿ya? Y en los entornos del tipo SaaS, obviamente no tengo ningún tipo de control. ¿Cuál es un ejemplo de una solución SaaS? Por ejemplo, Gmail, ¿ya? O Spotify o Netflix, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ustedes que tienen Spotify, que tienen Netflix, están utilizando también la nube, ¿ya? Pero en una solución SaaS, ustedes no pueden decir, ustedes como usuarios no pueden controlar a nivel de red. No pueden decir, ah, con mi usuario solamente se van a poder conectar desde esta IP y no desde la IP de mi vecina, ¿no? O desde la IP de la casa de un familiar, ¿no? Porque quizás ya le compartí la clave y ya no quiero que se conecten desde esa IP. No se puede, ¿no? No hay opción de poder configurar eso. No puedo configurar tampoco la aplicación, ¿no? O sea, ustedes no se pueden meter, ah, mira, Netflix sería bueno agregarle un botón acá para que me añada, no sé, cuáles son las últimas que he visto, no sé, le falta un botón aquí, yo creo que sí. No les dan a ustedes ese acceso o ese control para que ustedes puedan modificar la aplicación, ¿no? En cambio, si ustedes están trabajando en una solución del tipo PaaS, ustedes van a poder elegir el framework, van a poder escoger eh, el método de conexión, si van a trabajar con Swagger, con otro tipo de soluciones, también, o con APIs, ¿no? Pueden configurar. Obviamente hay restricciones también, ¿no? Que eso es propio del propio proveedor de nube, ¿no? Ahora, si ustedes quieren tener más control, lamentablemente tendrán que irse a la solución de IaaS, ¿no? Ya donde van a tener que gestionar más, ¿no? En un entorno de Kubernetes, no sé si han escuchado Kubernetes o Dockers, ¿no? El entorno ideal es justo al medio, PaaS, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que corresponde a la infraestructura que se utiliza para identidad y directorio, también es una responsabilidad compartida tanto en SaaS como en PaaS. ¿A qué hace referencia con esto? No sé si ustedes tienen experiencia, por eso ahí también es importante que si hay algo que no entienden, que lo apunten para que después o me hacen la pregunta o lo buscan en internet, que todo lo que les voy a mostrar durante el curso es fácilmente accesible desde internet, ¿no? Si hay algo que no entienden, lo ponen, lo copian en internet y ya les da hasta ejemplos, ¿no? De cuáles serían. En esta infraestructura de directorio, por ejemplo, podríamos llamar un directorio activo. ¿No? Un directorio activo donde yo tengo la lista del personal, donde está todos los correos de la empresa, por ejemplo, ¿no? De todo el personal de la empresa, ¿no? Con el cual pueden acceder a determinadas aplicaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de arquitectura, de infraestructura, es una solución también compartida aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Tanto en SaaS como en PaaS. ¿No? Usuarios, por ejemplo, de Gmail o de Google Workspace, ¿no? Que tienen las empresas, ¿no? Algunas empresas trabajan con Google, otras con Microsoft, ¿no? Y ellos tienen un directorio internamente, ¿no? Ese directorio es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque las facilidades del directorio se las da el proveedor de nube, pero quién crea los usuarios, el nombre de usuario, si lo digitan correctamente, si dan o correctamente el permiso o no es del usuario, ¿no? Entonces, si ustedes se equivocan ahí, pues obviamente lleva también a problemas de seguridad, ¿no? Por eso aquí se ponen las responsabilidades. Y aquí ya hemos terminado, esta es la última responsabilidad que varía acorde al tipo de servicio de nube, si es SaaS, si es PaaS o si es IaaS. Y en la parte de arriba tenemos las responsabilidades que siempre son del cliente, ¿ya?
¿Cuáles son las responsabilidades del cliente? Y esto lo quiero recalcar bastante porque muchos de ustedes en pocos años, o si es que ya lo están actualmente laborando en alguna empresa, piensan que ya estando en la nube, ya están seguros, ya están protegidos, ya nada puede pasar y están muy equivocados, ¿no? Entonces, en este caso, tengan la solución on-premise o en la nube, ustedes siempre van a tener esa responsabilidad. ¿De qué? De las cuentas e identidades, ¿no? Ustedes saben cómo se llaman todos sus trabajadores, así que ustedes van a poder crear los usuarios, ¿no? Y si algún usuario está haciendo uso indebido, por ejemplo, del correo electrónico, ¿no? Lamentablemente esa responsabilidad recae sobre ellos, ¿no? El siguiente punto, lo que son los dispositivos, ¿no? Si a alguien le roban un celular, ¿no? Lamentablemente, pues esa situación es vulnerabilidad también por parte del usuario, ¿no? Y también la información y la data, ¿no? Toda la información que ustedes puedan subir a la nube, sea a nivel de IaaS, de PaaS o de SaaS, ¿no? Es responsabilidad de ustedes. Si ustedes no hacen un respaldo de esa información o no protegen esa información con una solución de protección, se ven expuestos a poder sufrir algún tipo de ataque. ¿Ya? Y esto se los digo, ¿por qué? Porque esto es transversal a cualquier tipo de escenario, si se dan cuenta, sea on-premise, sea en IaaS, PaaS o SaaS, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que, por ejemplo, ya se ha dado antiguamente Sony, que es una compañía de videojuegos y también de música y todo ello, Sony fue hackeado, ¿no? Todas las cuentas que estaban asociadas a la PlayStation, ¿ya? En la nube de Sony, ¿no? Fueron robadas, ¿no? Y claro, la información se vio vulnerada. ¿Cuál fue el problema? Que claro, Sony asumió que al estar en la nube todo era seguro y no. De hecho, los contratos que van a tener con Microsoft, con Google o con AWS o con quien proveedor sea de nube, dicen muy en claro que la información, la data, los dispositivos, las cuentas e identidades son responsabilidad del cliente. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, ahí tienen alguna duda, consulta antes de avanzar. Sí, la clase queda grabada. A ver, con un NAS me hacen una pregunta, ¿no? Con un NAS, ¿qué tipo de servicio se puede dar? Ya, el NAS en sí tiene un sistema operativo, los NAS en general tienen sistemas operativos basados en Linux, ¿ya? Y utilizan distintos agentes, ¿ya? Que pueden publicar servicios, ¿ya? Hay un NAS bastante conocido, un software que es el True NAS, y existe también Samba, que es una solución en Linux. ¿Ya? Con ellas ustedes pueden publicar almacenamiento. Es lo único que pueden hacer con los NAS. Solo pueden publicar almacenamiento, o sea, tener su nube, como le dicen, ten tu nube privada, es un tema de marketing en sí, pero a nivel de almacenamiento. Ahí no puedes procesar absolutamente nada, ¿ya? Porque si bien puedes alojar una base de datos, usarlo, el NAS no tiene recursos para poder transaccionar una base de datos. Entonces, si tú vas a poner un NAS para correr un aplicativo como Netflix o como, no sé, YouTube, el NAS va a terminar colapsando, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar aquí. Esta parte ya la expliqué. Acá está, infraestructura como servicio, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de servicio de nube que vamos a tener? Son tres, ¿ya? No hay más, ¿ya? Si ustedes ven en el mercado más, todo es producto del marketing, ¿no? Que sale backup como servicio, sale disaster recovery como servicio, ¿no? Y todo lo que termine en AS, ¿no? AS, ya lo ponen así como servicio, ¿ya? Y en la nube, en la clase de Cloud Computing, en lo que vienen en los exámenes de certificaciones, hace referencia únicamente a esto, ¿ya? A IaaS, PaaS y SaaS. ¿Qué escenario o para qué sirve? ¿Qué es la infraestructura como servicio? La infraestructura como servicio es un modelo, es un tipo de servicio donde
se asemeja mucho a un centro de datos, ¿no? En el centro de datos yo tengo mis gabinetes, tengo mis servidores, tengo en el servidor cuando me lo dan vacío, yo tengo que instalarle un sistema operativo, yo tengo que configurar qué versión del sistema operativo deseo, tengo que instalar paquetes, programas, todo eso, ¿no? Entonces, lo más básico, lo más similar a un servidor en crudo es la solución de infraestructura como servicio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacerse de responsabilidades con ello, obviamente necesitan trabajar bajo un escenario de infraestructura como servicio. ¿Cuál es el escenario más común que se da para poder tener infraestructura como servicio? Tenemos, bueno, tenemos unos dos que les voy a mostrar aquí. Lo que es migración lift and shift, que quiere decir que cuando una empresa quiere migrar a la nube, dice, ¿sabes qué? Quiero desaparecer mi centro de datos que tengo acá. Quiero pasarlo a la nube. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que migrar la información. Pero si yo le digo al cliente, imagínense, ustedes se lo dicen a sus jefes, ¿no? Hay que migrar a la nube y todo ello, ya. Pero el jefe te puede decir, yo quiero migrar a una solución del tipo PaaS. O peor aún, te dice la solución del tipo SaaS. Tú teniendo toda tu información on-premise. Entonces, si ustedes van a hacer ese tipo de migración hacia PaaS o SaaS, tienen que hacer un término que se llama refactoring, ¿no? Y acá los programadores saben, ¿no? Que hay que refactorizar código no es una labor que se hace de la noche a la mañana. ¿Ya? Entonces puede tomar mucho tiempo, hay que, no solamente el código, hay que trabajar también las bases de datos y muchos otros servicios conexos que podamos tener, ¿no? Entonces, ese escenario puede tomar meses, ¿ya? Para poder migrar de un escenario on-premise a PaaS o SaaS. Pero una migración a IaaS es sumamente rápida. ¿No? Es más, los proveedores de nube de Microsoft, Google, AWS tienen unas herramientas que te permiten con un par de clics migrar rápidamente cargas de trabajo de un entorno on-premise a infraestructura como servicio. Entonces, cuando estamos hablando de una migración de lift and shift, que quiere decir toma y suelta, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Es un escenario ideal para ese tipo de soluciones, ¿no? Ahora, otro tipo de soluciones es cuando queremos hacer pruebas y también cuando queremos trabajar desarrollo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, teniendo la solución de infraestructura como servicio, recuerden que ustedes van a tener control de todo, absolutamente, ¿no? Bueno, a partir del sistema operativo, ¿no? El servidor, la red y el data center, eso no nos importa. No es algo que impacte en el modelo de negocio, ¿no? Pero sí el sistema operativo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, una compañía que hace, no sé, sistemas para sus respectivos clientes, ¿no? Entonces, el cliente te dice, oye, yo tengo computadoras que tienen Windows, ¿no? Entonces, necesito que me desarrolles un sistema para Windows, ¿no? Y claro, si ustedes van en un escenario del tipo PaaS o SaaS, no pueden escoger el sistema operativo. En cambio, en un entorno de infraestructura como servicio, ustedes pueden escoger el sistema operativo, la versión en particular, crear el escenario necesario para su cliente y en base a ello hacer pruebas y también hacer el desarrollo, ¿no? Entonces, para ese tipo de escenarios, la infraestructura como servicio es la mejor opción, ¿no? Luego tenemos la solución de el tipo de servicio que se llama plataforma como servicio. La plataforma como servicio es una solución intermedia. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que está entre IaaS y SaaS, ¿no? Entonces voy a tener un control mejor que en SaaS, pero un poco más limitado que en IaaS, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo de escenarios me sirve, no? Tener una solución de plataforma como servicio. Me sirve, por ejemplo, para tener un marco de desarrollo. Si ustedes son desarrolladores, eh, no necesitan tener una super máquina para poder hacer desarrollo, ¿no? Porque muchas veces le dicen, no, mi máquina ya se colgó, ¿no? Estoy haciendo un npm build y ya se colgó mi máquina, ¿no? Entonces, con la nube, ustedes no necesitarían nada de eso, ¿ya? O sea, ustedes hasta de un celular o de una tablet conectada a la nube podrían crear
su código, podrían hacer aplicaciones y todo ello sin necesidad de tener recursos de cómputo en sus manos, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, ustedes podrían también utilizar las soluciones de paz para lo que quiere decir análisis o inteligencia empresarial, lo que es machine learning, lo que es inteligencia artificial, ¿no? Soluciones de base de datos, entre otros. Es bastante utilizado la solución del tipo PaaS, ¿ya? Y por último, lo que es lo más sencillo, de hecho, es la solución de software as a service, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Que aquí ya nosotros no tenemos el control de nada, absolutamente nada, a nivel de aplicación, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, si trabajan con, como les comentaba, con Netflix, por ejemplo, ¿no? Ustedes al aplicativo no le pueden modificar absolutamente nada. No saben el aplicativo que ustedes están accediendo, ¿no? Desde su celular, de su televisor o de donde fuese, a qué servidor, de qué centro de datos, de qué país se está conectando. No saben cuál es el sistema operativo del servidor que está alojando ese aplicativo actualmente, ¿no? Y tampoco les interesa, ustedes quieren ver sus películas y nada más, ¿no? Entonces, en la solución de software as a service, ustedes lo que van a realizar es básicamente utilizar el aplicativo, ¿no? Cuando trabajan con Gmail, por ejemplo, ¿no? Ustedes utilizan el aplicativo para mandar correos y ya está, ¿no? No están pensando en si será compatible con mi sistema operativo, si es que tiene instalado todas las dependencias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? No se ponen a pensar en eso porque todo eso radica de responsabilidad del proveedor de nube, ¿ya? ¿Cuáles son sus usos principales? Pues un CRM como Salesforce, ¿no? Un ERP, ¿no? Como SAP, por ejemplo, SAP en nube, obviamente, ¿no? Software contables, ¿no? Web hosting, entre otros, ¿no? Muy bien, aquí están, ¿no? Estas son las soluciones en el cual estamos hablando de soluciones de tipo SaaS, ¿no? Correo electrónico, como Gmail, como Microsoft 365, ¿no? Ya les comenté aquí como Salesforce, como SAP, ¿no? Y lo que es software de seguimiento de finanzas y gastos, ¿no? También muy utilizados. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda adicional? Por ahí, a ver, me preguntan. A ver, ¿dónde me queda acá? BPS sería un IaaS. No, ¿ya? El BPS en sí es un servicio, ¿ya? Es un servicio virtual que tú puedes instalarlo dentro de un IaaS, sí, ¿ya? Pero el BPS también puede ser catalogado más como un servicio de paz, ¿ya? Que un servicio de IaaS particularmente, ¿ya? Si tengo a cargo, por ahí me pregunta Gianfranco, dice, si tengo a mi cargo el data center on-premise y mi proveedor ISP administra el Fortinet, ¿eso sería un SaaS? No, 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 no. Porque estamos hablando de un centro de datos que brinda soluciones para ti únicamente. Entonces, como brinda soluciones para ti únicamente, no es un proveedor de nube, no, no estás brindando servicios de nube, ¿no? Tú podrías decirlo, es como mi nube privada, pero no, no lo es. Para que sea una nube privada, deben cumplirse ciertos requisitos que de aquí lo vamos a ver, ¿ya? Y el hecho de que tu ISP administre el Fortinet no tiene nada que ver con nube, ¿ya? Es más todavía una solución on-premise, ¿ya? Eh, a ver, por ahí hay preguntas que, bueno, no las voy a saltear, ¿ya? Porque no vienen al caso en lo que es nube, ¿no? Va más por el lado de correos, cosas así. Ya, por ahí pregunta, entre los tres tipos, ¿cuál es el que tiene mejor disponibilidad? De hecho, los tres te podrían ofrecer la misma disponibilidad, pero el tema está en que depende de quien orqueste o quien haga el diseño, ¿no? Porque si el que hace el diseño de IAS no sabe mucho, obviamente va a ser un diseño muy pobre en lo que es infraestructura como servicio, o sea, la responsabilidad que tiene de crear centros de datos múltiples, recursos múltiples, alta disponibilidad, tolerancia a fallos. Si no lo hace de esa manera, pues obviamente va a tener una disponibilidad menor, ¿no? ¿Qué tan?
demandada es la nube en el Perú. Uy, esos parámetros se los voy a dar ahorita. Justo estuve en un evento hace unos meses en Cancún, ya, que hizo una presentación IDC, que es una consultora internacional, y lanzó números. Así que les voy a compartir eso solo para que lo vean, porque no les puedo compartir las imágenes. En la grabación sí lo van a poder ver, ya, pero ahí les voy a dar más detalle, ¿no? La API de Azure es de paga. Bueno, toda la solución de Microsoft ahora se ha trasladado, o sea, todo lo que es APIs de Microsoft se ha trasladado a una solución que sí es de paga, que se llama Microsoft Graph. ¿Ya? Si búsquenlo por ahí, lo voy a responder en la consulta, ¿ya? Se llama Graph. Graph, ahorita lo pongo, Graph. Ya está. Ahí lo he puesto. Más ejemplos de paz. Lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando, porque ahorita estamos viendo un poquito la parte conceptual, ya, para que quede un poquito, tenga un poquito de letras ahí en los conceptos, ¿no? Pero la parte práctica es donde van a entender cuál es la diferencia entre IaaS, PaaS y SaaS, ¿ya? ¿A qué me refiero con on-premise? A un centro de datos local, ¿ya? Que no cumple o no llega a ser una nube como tal, ¿ya? Muy bien. Mm, por ahí me dicen, entonces, ¿en qué caso una empresa quisiera usar SaaS si no puede administrarlo? Cuando no tiene mucho personal, ya, en el área de TI, lo que hacen las empresas es comprar una solución del tipo SaaS, ¿ya? Como por ejemplo un CRM, un CRM como Salesforce, ¿no? Ustedes podrían instalar un aplicativo de CRM localmente en un servidor, ¿ya? Y con ello utilizarlo, ¿no? Sería mucho más barato que contratar Salesforce, ¿no? Pero si es que lo ven de ese lado, si ustedes quieren tener un servicio continuo, ¿no? Van a tener que comprar no solamente un servidor, van a tener que comprar más de un servidor, van a tener que contratar el servicio de internet, van a poner que poner un custodio, alguien que cuide ese servidor, ¿no? Si el servidor se cae, hay que hacer un reclamo al fabricante para que lo atienda, ¿no? En caso de soporte. Entonces, te cargas con muchas responsabilidades, ¿no? Entonces necesitas más personal. La empresa, en vez de contratar más personal, dice, no, ¿sabe qué? Mejor vámonos con un CRM como Soho, CRM como Salesforce, CRM, ¿no? De tal manera de que tú no administras nada del CRM, lo único que tú haces es pones tu data ahí y empiezas a transaccionar. Tal como lo haces con los correos, ¿no? Con Gmail, con Microsoft 365, tú lo usas para enviar correos únicamente. No lo usas para, no entras a Microsoft y dices, no, yo quiero que además de que mandar correos, tenga una opción de poder, no sé, conectarse con la solución, no sé, de mi universidad, por ejemplo, ¿no? Alguna aplicación de mi universidad, ¿no? Entonces tú no puedes decidir sobre ese aplicativo, no puedes administrar el aplicativo, pero sí puedes administrar tus datos, puedes administrar la forma en que se transaccionan tus datos, ¿no? Dice, ¿en cuál recomiendas certificarse? ¿AWS o en Azure? Ya, después de este curso yo creo que van a sacar sus propias conclusiones, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar tres nubes, así que por ahí sería importante que exploren las tres soluciones, ¿no? Con el SaaS, aún yo como cliente todavía tengo responsabilidad de algo, por supuesto, ¿ya? Mira, voy a leer lo que hace en la pregunta. Dice, con el SAS, aún yo como cliente todavía tengo responsabilidad de algo. Escuché que ante un incidente todo recae en Microsoft y mi responsabilidad solo es data. Sí, de hecho, tu responsabilidad justo está en la matriz que está aquí, ¿no? Entonces, si estamos en SaaS, ¿ya? Estamos en una solución SaaS, mi responsabilidad es la información y los datos. Mi responsabilidad es los dispositivos. Y mi responsabilidad son las cuentas e identidades. O sea, Microsoft no se hace responsable si uno de tus usuarios es un delincuente o un hacker, ¿ya? Microsoft no se hace responsable si alguno de tus laptops, tablets, está infectadas con un malware. Esa es responsabilidad tuya. Y tampoco se hace responsable de tu información y tus datos. Uno,
porque según la ISO 27001 de la seguridad de la información, ellos no ven tus datos. Toda la data está encriptada. Y segundo, que si logra alguien, un hacker o alguien de tu organización, borrar la data, ellos no se hacen responsables de nada, porque ellos dicen, yo no veo tu información, yo no veo tu data, tú eres responsable de sacar tus respaldos. Si por A o B, incluso, mira, en el peor de los casos, imagínense, a Microsoft, no sé, le cae un meteorito al centro de datos de Microsoft, ¿no? Se destruyen los centros de datos, ¿ya? Supongamos. Se pierde la data, la responsabilidad es tuya todavía, ¿ya? No es la de Microsoft, no, pero yo puse mi data ahí en Microsoft porque era seguro, sí, pero la información siempre va a ser tu responsabilidad. Es más, en los contratos de Microsoft se indica que se recomienda al cliente respaldar su información, sus datos, en otra nube, porque obviamente si los vas a respaldar en Microsoft, pues los atacan al mismo Microsoft, tu propio respaldo también se vería afectado, ¿ya? Entonces, Microsoft lo dice así, ¿no? Deben ustedes respaldar en soluciones de terceros, así tal cual se lo digo, así tal cual dice el contrato, ¿no? De hecho, si encuentro un contrato, por ahí se los muestro, ¿ya? Muy bien, ya hemos avanzado hasta aquí. Y ahora vamos a ver un poco de lo que son las ventajas de usar los servicios en nube. ¿Por qué debería usar yo un servicio en la nube? ¿Y por qué no continuar yo con una computadora que la hace de servidor, ¿no? Yo he ido a muchos clientes aquí en Perú, ¿ya? Yo he implementado varios centros de datos, de hecho, aquí en Perú, y he visto que antes de tener un centro de datos tenían una computadora gamer de servidor de página web, ¿no? Y claro, venía alguien, oye, qué bacán esta computadora, se ponía a jugar, ¿ya? Y la terminaba colgando, ¿no? Y claro, no solamente colgaba su juego, sino colgaba su página web de esta empresa o de esta entidad, ¿no? Y claro, tú tienes que dar un servicio continuo en este tipo de casos, ¿no? Una página web quizás un impacto no es tan grande, ¿ya? Pero si estamos hablando de un servidor de base de datos que también he encontrado computadoras de casa funcionando como un servidor de base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? De que si esa computadora no tiene pues un antivirus, no tiene una solución de protección como un firewall, ¿no? Está muy expuesta a que sea vulnerada, ¿no? Y quizás en ese servidor, en esa base de datos, tienes información bastante sensible, ¿no? Llámese el pago de planilla de todo tu personal, llámese el directorio de todo tu personal, ¿no? O sea, sus DNIs, dónde viven, su celular, ¿no? Entonces, toda esa información que ahorita está en Wilson, ¿ya? Probablemente fue porque fue sustraída de este tipo de clientes, ¿no? Que tienen soluciones arcaicas que funcionan, pero no son seguras.